Tang Long despertó antes de que saliera el sol, como lo hacía todos los días desde que se aisló en aquella casa de madera. Incrustada entre las montañas de Beiyu, la niebla aún dormía sobre los techos bajos del pueblo, y el sonido de las campanas del templo más alto apenas resonaba entre los pinos. Aquella mañana, sin embargo, no preparó té, tampoco extendió los tapetes para meditar. Simplemente permaneció allí, sentado en el umbral de la puerta, vistiendo el abrigo gris desgastado que llevaba años usando, contemplando el vacío con los ojos de quien sabe que el pasado finalmente ha regresado. El nombre Jinchu había reaparecido la noche anterior, junto con una petición urgente y oficial de la familia Song. Ella estaba en coma, incurable, dijeron, y todo el mundo, incluso los arrogantes que un día escupieron su honor, parecía implorar por un milagro. Hacían exactamente 8 años desde la última vez que él había visto a Jinchu. Aquella día, ella le dio la espalda. Su madre, una mujer que olía a jazmín y desprecio, dijo que él era basura, un médico de aldea que ni siquiera sabe vestirse como un hombre decente. Se rieron. Ella lloró a escondidas y él desapareció. Tang Long no olvidó el sabor de aquel día. Era como hierro en la lengua, como sangre seca tragada. Desde entonces se convirtió en una sombra. Estudió medicina antigua y moderna, como quien respira por instinto. Salvó gente en el campo, en la ciudad, en las guerras, en las epidemias, pero siempre en silencio. Usaba otro nombre. Nadie vinculaba al humilde curandero de la aldea con el ciudadano común al que ministros y generales citaban con reverencia hasta ahora. El jeep negro se detuvo con un quejido discreto en el camino de tierra. Justo antes del puente de madera que llevaba a la casa de Tang Long, el chofer, un joven de ojos desorbitados y traje desalineado, claramente fuera de lugar en aquel paisaje montañoso, bajó del coche sosteniendo un sobre con ambas manos, como si fuera una ofrenda. Sus zapatos caros se hundieron un poco en el lodo, lo que lo hizo dar pasitos cortos y nerviosos hasta la entrada. Tang Long ya estaba fuera, sentado en el umbral, como si supiera que vendrían. Llevaba el mismo abrigo gris que usaba desde hacía años, raído en los codos, y tenía la mirada perdida en la bruma matutina. No dijo una palabra, simplemente levantó los ojos cuando el muchacho se detuvo a 2 pasos de él, vacilante, y extendió el sobre. El papel era grueso, con el blasón dorado de la familia Song grabado en relieve. Incluso sin abrirlo, Tang Long lo reconoció de inmediato. Esas letras caligráficas, el perfume suave de la cera usada en el lacre, era la firma de la matriarca. El joven carraspeó, intentando disimular la tensión. Es una petición urgente, señor, de la señora Song. Su hija está en estado grave. Dijeron que solo usted puede. La frase murió en el aire cuando Tang Long finalmente se levantó. Sus movimientos fueron calmados, precisos. Tomó el sobre, lo leyó en silencio durante unos segundos y, sin cambiar la expresión, se dio vuelta hacia el interior de la casa. El chofer, inseguro, se quedó parado allí como un niño que no sabe si debe esperar regaño o agradecimiento. Cuando Tom volvió, llevaba una pequeña caja de madera tallada a mano, envuelta en un paño simple, además de una bolsa de lona colgada al hombro. «Vayamos», dijo apenas, y se subió al coche. El muchacho corrió al volante, encendió el motor, y los dos partieron en silencio por el camino que descendía hasta la ciudad de Nan'an. En el trayecto, Tang Long miraba por la ventana como quien revisita fantasmas. Los árboles parecían los mismos, pero había más cables eléctricos cruzando el cielo, más anuncios publicitarios con promesas de riqueza, y un nuevo hospital había surgido donde antes había un campo de arroz. El progreso, pensó él, huele a prisa y sabe a ambición. Pero lo que realmente había cambiado no estaba en las construcciones. Era la sensación de que el mundo allá abajo se había olvidado de lo esencial. Y ahora, al llamarlo de vuelta, tal vez estaban percibiendo el precio de eso. Él no se dirigía a curar a Jinchu. No todavía. Iba a ver con sus propios ojos si quedaba algo humano en quienes la habían descartado. La ciudad de Nan surgía a lo lejos como una ilusión moderna, teñida por el dorado del sol naciente y cubierta por una ligera capa de contaminación que el tiempo ya no lograba ocultar. El jeep atravesó los límites de la ciudad por avenidas amplias y ruidosas, donde autos de lujo compartían espacio con bicicletas eléctricas y vendedores ambulantes apresurados. Tang Long observaba todo en silencio, como si viera una película cuyo desenlace ya conocía. Cuando el vehículo se detuvo frente al Salón Central de Medicina, un edificio nuevo, revestido de vidrio espejado y con escaleras anchas que parecían hechas para impresionar más que para acoger. Él simplemente descendió y caminó con paso firme, ignorando las miradas que su atuendo sencillo atraía.
Dentro, el salón parecía un teatro, filas de sillas tapizadas, organizadas en niveles, una tribuna elevada donde los representantes de la élite médica estaban sentados, y en el centro, bajo una luz blanca que recordaba focos de escenario, había una camilla. En ella, Jinchu reposaba. Su rostro, que un día conoció el calor de las risas y el brillo de las primaveras juveniles, ahora era pálido como cera. Sus ojos estaban cerrados, las pestañas inmóviles. Había un suero conectado a su brazo, un monitor cardíaco que pitaba con regularidad mecánica y una enfermera al costado, inmóvil como una estatua, esperando órdenes. Tang Long no fue anunciado. Nadie sabía quién era ese hombre de ropas modestas, caminando sin prisa, con los hombros rectos y la mirada firme. Al principio, lo ignoraron. Médicos con batas impecables y gafetes relucientes seguían debatiendo protocolos y diagnósticos en voz alta, como si protagonizaran una conferencia internacional. Uno de ellos, el doctor SS, señalaba gráficos proyectados en una pantalla, argumentando que el coma era resultado de una infección neural rara, mientras otro médico extranjero proponía una intervención quirúrgica experimental. Todo sonaba técnico, frío, ensayado. Tang Long se acercó a la camilla, ignorando el murmullo creciente. Tocó levemente el pulso de Jinchu. Cerró los ojos por un instante, escuchando no los latidos de ella, sino el silencio a su alrededor. Cuando alzó la voz, no necesitó gritar. Salió firme, clara, cortando el aire como un cuchillo bien afilado. Ella no va a despertar. No con esto. Hay un silencio desconcertante tomó el salón. Todos se voltearon al mismo tiempo, la mayoría con desdén, algunos con confusión, un tercer grupo con una chispa de reconocimiento, como si vieran ahí el eco de una leyenda que preferían fingir que no existía. ¿Quién es usted?, preguntaron, y él, con calma, se quitó la mascarilla del rostro, reveló el semblante envejecido, pero inconfundible, y respondió, Tang Long, el nombre. Cayó como una bomba. Algunos rieron nerviosos, otros quedaron inmóviles. El doctor Shen, conocido por su escepticismo arrogante, se adelantó. Tang Long, ¿qué hace aquí? Ha venido a jugar a la medicina. Pero nadie rió porque, en el fondo, todos sabían que él no necesitaba presentarse. El aura que lo rodeaba era más elocuente que cualquier título colgado en la pared. La matriarca de la familia Song, sentada en la tribuna elevada, fue la primera en romper el estupor que había invadido el salón. Vestía un hanfu azul oscuro con bordados plateados que centellaban bajo la luz y sostenía un abanico cerrado entre los finos dedos, como si aquel objeto pudiera protegerla de la incomodidad que la presencia de Tang Long provocaba. Al escuchar su nombre pronunciado por él mismo, sus hombros se tensaron, pero no fue solo sorpresa lo que cruzó por su rostro. Había algo cercano al miedo. Se puso de pie con dificultad, apoyándose en el brazo del secretario a su lado, y miró fijamente al hombre que, años atrás, juró que nunca volvería a ver. Tang Long, dijo ella, como quien prueba la realidad, y entonces, casi como si estuviera frente a un espíritu, repitió con voz temblorosa, ¿Todavía vive usted? Era una pregunta inútil, pero reveladora. Tang Long no respondió de inmediato. Fijó la mirada en la mujer que un día lo trató como escoria y que ahora parecía más pequeña, a pesar de la imponencia del estrado donde estaba. Ese momento tuvo el silencio de los funerales. Solo que allí, quien había muerto no era Jinchu. Era la arrogancia de toda una familia. Vivo y entero, dijo él al fin. Cosa rara por aquí. Eso hizo que algunas cabezas se volvieran incómodas. La matriarca intentó recomponerse. Fue llamado porque dicen que es el único capaz de salvarla. No tenemos tiempo para resentimientos. Tang Long cruzó los brazos. La sala entera esperaba su respuesta como si el aire dependiera de ella. Resentimiento es querer que el otro pague por lo que hizo. Yo no quiero nada. Solo quiero saber si ustedes aprendieron algo desde entonces. La matriarca frunció el ceño. ¿Aprender qué? Él respiró hondo. A ver a la gente como gente. En ese instante, fue como si una brisa fría recorriese a todos los presentes. El salón, tan acostumbrado a decisiones clínicas y discursos técnicos, ahora escuchaba una exigencia moral, algo para lo cual ninguno de ellos estaba preparado. Tang Long se volvió hacia los médicos, hacia los empresarios, hacia los herederos arrogantes sentados en primera fila, dijo. Con calma, sí, quieren que la trate, quiero una prueba. No de riqueza, no de influencia. Una prueba real de que han hecho algo bueno, algo que no involucre ganancia personal. Quiero arrepentimiento, quiero cambio. Aquello les pareció absurdo a ese público, pero nadie se atrevió a reír, porque había en él una autoridad extraña, un peso que no provenía de cargos,
sino de coherencia. Y tal vez por primera vez en su vida, esa familia se dio cuenta de que había algo que su dinero no compraba. Y era exactamente lo que Jinchu necesitaban, a alguien que dijera la verdad, sin arrodillarse ante ellos. El murmullo en el salón creció como una ola, alimentado por miradas atónitas y susurros nerviosos. Eso no estaba en los planes. Tong Yilong no era esperado como héroe, mucho menos como Wes. Se suponía que debía ser solo una pieza más en el teatro de la familia Song. Alguien que viniera, hiciera un milagro y luego se marchara discretamente, tal vez incluso con un sobregordo, como agradecimiento. Pero él desafiaba la lógica de todos allí. No negociaba, no explicaba, simplemente ponía sobre la mesa exigencias que no cabían en contratos. El doctor Su, incómodo por el silencio de la matriarca y sintiendo su autoridad amenazada, se puso en pie. Esto es un absurdo. Esta mujer está en coma. No es hora para moralismos, bramó, intentando ganar el apoyo de la platea. Pero incluso quienes normalmente lo seguían guardaban silencio, porque sabían que Tang Long tenía razón. Él se acercó al proyector donde los exámenes de la paciente estaban siendo exhibidos y en un gesto súbito apagó el aparato. Ya han tenido todos los datos, ya han probado todos los protocolos, ya han utilizado toda la ciencia que pueden comprar con dinero. Y aún así, ella está aquí muerta en vida fría, porque lo que falta, nadie lo midió en el peso del alma. Un médico extranjero, quizá incómodo con la dirección de la conversación, murmuró: «Eso no es ciencia». Tong Long se giró lentamente. No, es conciencia y es precisamente lo que falta en esta sala. Silencio de nuevo, pero esa vez había respeto, curiosidad y un tipo de temor que no provenía del fracaso, sino del enfrentamiento con aquello que se habían acostumbrado a ignorar. Mientras tanto, Jinchu permanecía inmóvil en la camilla, como si durmiera. Pero Tang Long sabía, sentía que ella escuchaba, que había algo allí dentro, esperando una señal de verdad, no de técnica. Lo miró durante unos segundos largos. Recordó la risa de ella años atrás, cuando subían corriendo una colina en medio de la niebla para ver las linternas del festival. Recordó la expresión confusa de ella cuando tuvo que elegir entre el amor y el estatus. Recordó el dolor en los ojos de ella el día en que lo dejó, no porque quisiera, sino porque la obligaron. Y ahora ella estaba allí, entregada al vacío entre dos mundos. Siempre fuiste mejor que ellos, susurró, solo para ella. Pero tuviste miedo de probarlo. Luego se volvió hacia la platea. Yo puedo salvarla, pero solo lo haré si alguien aquí me demuestra que vale la pena, que aún existe una chispa de bondad en este teatro de vanidades, no por ella, sino por lo que vendrá después de ella. Porque si no cambian, ella no será la última. La frase resonó como una sentencia y por primera vez, alguien en la primera fila bajó la mirada, como quien finalmente entiende que la curación que buscaban no era solo para Jinchu, era para todos ellos. El primero en levantarse de forma inesperada fue un hombre de mediana edad, con las manos ásperas y la postura encorvada, visiblemente fuera de lugar en ese ambiente de trajes bien planchados y currículos premiados. A nadie lo conocía. No llevaba gafete ni chaqueta, vestía solo una camisa sencilla de algodón, arrugada en los hombros, y llevaba en los ojos algo que los demás habían olvidado, que era humildad. Se dirigió a Tong Long con pasos firmes, aunque temblara por dentro. «Doctor Tong», comenzó, con la voz entrecortada, «me llamo Gao Laifen. Soy jardinero en el Hospital Central de Nan. Cuido las plantas del patio desde que mi esposa murió, hace 7 años». A la sala entera guardó silencio, atenta, confusa. Esa joven, Jinchu, fue la única entre tantos médicos y administradores que un día se detuvo a hablar conmigo. Me ofreció una manta cuando me desmayé de cansancio el invierno pasado. Dijo que no quería que me muriera de frío solo porque nadie reparaba en mí. Hizo una pausa, respiró hondo. «No tengo mucho, pero ayer por la noche doné el único dinero que tenía guardado, menos 400 yuans, a un refugio de niños huérfanos. Porque si existe alguna posibilidad de que ella despierte, quiero que lo haga sabiendo que su bondad plantó algo en alguien». Esas palabras, pronunciadas por un hombre invisible a los ojos del poder, fueron como un golpe sordo en el pecho colectivo de la sala. Tang Long lo miró fijamente. No sonrió, pero sus ojos, aquellos ojos firmes que parecían esculpidos en piedra, brillaron como si finalmente hubieran visto algo de valor en ese teatro. Él asintió lentamente a esto. Esto es lo que yo llamo prueba. Las cámaras, antes enfocadas en los especialistas y en el semblante apagado de Jinchu, ahora apuntaban a Gao Laifen. Bien,
en ese pequeño gesto, en aquella palabra torpe, él se había vuelto más relevante que todos los doctorados juntos. La matriarca Song abrió los ojos desmesuradamente, como si acabara de ver a su hija salvada, no por tecnología, sino por un jardinero con el corazón en el lugar. Correcto. Eso desmanteló algo dentro de ella. Y por primera vez, en décadas, guardó silencio, no por arrogancia, sino por vergüenza. La conmoción provocada por el discurso de Gao Laifan se propagó como un fuego lento. Uno a uno, otros presentes comenzaron a inquietarse en sus asientos. Algunos desviaban la mirada, otros se movían como si quisieran decir algo y no supieran por dónde empezar. El salón, hasta entonces acostumbrado a discursos técnicos y egos inflados, ahora presenciaba un tipo diferente de autoridad, la que nace no de la posición social, sino de la verdad vivida. Y, como si la atmósfera hubiera cambiado, una mujer joven, quizá de menos de 30 años, se levantó de las sillas del fondo. Llevaba ropa sencilla y un pañuelo colorido en el cabello. Yo no soy nadie aquí, comenzó, vacilante, pero trabajo como recepcionista en el hospital universitario, en el turno de noche. Y hace 2 meses me despidieron por dejar a un paciente sin seguro dormir en la sala de espera. Dijeron que rompí el protocolo. Se mordió los labios, nerviosa, pero continuó. Al día siguiente, alguien pagó mis cuentas del hospital. Nunca supe quién lo hizo, Anne, hasta hoy. Pero ahora, viéndola allí, sé que fue Jinchu. Todas las miradas se volvieron de nuevo hacia la mujer dormida sobre la camilla. Tang Long permaneció inmóvil, pero respiraba más hondo. La joven siguió desde entonces. He estado trabajando como voluntaria en una clínica comunitaria, no porque quiera probar algo, sino porque... Porque... ¿Alguien un día me vio? La sinceridad de esas palabras, pronunciadas entre pausas y lágrimas contenidas, tuvo un efecto devastador sobre la audiencia. Ya no se trataba de una disputa médica ni de un espectáculo para la élite. Era un tribunal de conciencia. Tang Long dio un paso al frente, miró a la matriarca Song. Ahora tienen 2 pruebas, venidas de quienes no tienen nada que ganar. Solo agradecimiento. La matriarca, antes altiva, ahora parecía diminuta. Las manos le temblaban ligeramente. sobre el abanico. Uno de los miembros del consejo familiar, quizá el más joven, susurró algo en su oído, pero ella lo ignoró. Con esfuerzo, se puso de pie, caminó hasta el centro de la sala, bajo las miradas atentas de decenas de personas, y se arrodilló ante Tang Long. El gesto arrancó un suspiro colectivo en Yo. No sé si merezco la vida de mi hija de vuelta, dijo, mirando al suelo. Pero si algún día puedo honrar el bien que ella hizo sin que yo lo viera, entonces es por eso que pido. Sálvela. Tang Long observó aquella escena como quien escucha una canción antigua, tocada por última vez. Su redención no era completa, pero había comenzado. Y tal vez, solo tal vez, Jinchu aún podría regresar. Tang Long permaneció inmóvil durante unos segundos. Arrodillada frente a él, la matriarca Song temblaba ligeramente y su rostro, hasta entonces siempre cubierto por un maquillaje perfecto y la altivez heredada de generaciones, ahora mostraba arrugas reales, humanas, las marcas del peso, del tiempo y de la culpa. Él no la tocó, él no la levantó, simplemente dijo, con la voz más baja pero más firme que nunca: en sí su hija vive, que sea como reflejo del bien que ella dejó, no como símbolo del poder que ustedes portan. Con eso, dio un paso al costado y se arrodilló junto a la camilla donde Jinchu reposaba. El murmullo en la sala cesó por completo. Era como si el tiempo se hubiera suspendido, como si todos supieran, instintivamente, que iban a presenciar algo que ningún diploma o certificado podría enseñar. Tang Long abrió la caja de madera tallada que había traído desde la montaña. Dentro había pequeños frascos, cada uno etiquetado con caracteres caligrafiados a mano y agujas de plata envueltas en tela de lino. La mayoría allí nunca había visto esas herramientas. No se trataba de medicina convencional, al menos no como los manuales la describían. Era la intersección entre sabiduría ancestral y escucha sensible. No necesitó aparatos, no consultó gráficos, simplemente se inclinó sobre el cuerpo de Jinchu, respiró hondo y cerró los ojos, como si quisiera escuchar la verdad que habitaba bajo su piel. Con movimientos lentos y rituales, eligió 5 puntos a lo largo de su cuerpo, en uno detrás de la oreja, 2 entre las costillas, 1 debajo del ombligo y uno último, delicadamente, en el centro del pecho. Las agujas fueron insertadas con precisión absoluta, como si cada una llevase no solo cura, sino también recuerdos. Mientras las colocaba, murmuraba palabras en
voz tan baja que solo Jinchu podía escucharlas. La sala observaba con un mix de escepticismo y fascinación. Algunos rostros mostraban incredulidad, otros, esperanza. El monitor cardíaco se mantuvo estable, pero el aire en la sala había cambiado. Era como si todos allí, por un breve momento, estuvieran respirando a través de Jinchu. Cuando terminó, permaneció junto a ella unos minutos más. Luego, tomó una pequeña botella de vidrio azul, vertió una sola gota en su lengua y dijo: ansí ella quiere volver. Ahora puede ya. Y entonces se levantó. Dejó la caja abierta, se volvió hacia la sala y solo dijo: ahora depende de ella. No hubo milagro instantáneo, ninguna resurrección cinematográfica. Pero todos sabían que algo había cambiado. Y lo más sorprendente era que a nadie allí le importaba ya parecer escéptico. Por primera vez, esperaban. Y eso, en aquel lugar, era revolucionario. El tiempo transcurrió de manera extraña en las horas siguientes. Ya no se escuchaban debates, ni pasos apresurados, ni voces arrogantes. Era como si todos hubieran sido forzados a pausar el modo automático con el que vivían y asumieran, al menos por un momento, una postura más humana, silenciosa, atenta, sensible. Tang Long permaneció en un rincón de la sala, sentado en un banco de madera apoyado en la pared, con los ojos cerrados y los brazos cruzados. No parecía nervioso ni ansioso. Simplemente esperaba, como si supiera que el cuerpo de Jinchu necesitaba espacio para decidir. Y en ese silencio fue posible escuchar de verdad los sonidos más sutiles de la vida. El pitido constante del monitor cardíaco, el aire comprimido saliendo del respirador, incluso los crujidos de la madera del suelo bajo los pies de quien se atrevía a andar. La matriarca Song continuaba arrodillada, aunque ahora con las manos entrelazadas sobre el regazo. Era difícil reconocer en esa mujer, símbolo de imperio y control, a alguien tan callada, tan deshecha. Pero allí, en ese suelo frío de mármol blanco, finalmente parecía una madre. No una empresaria, no una mujer de poder, solo una madre. El Dr. Su, antes inflamado y sarcástico, permanecía de pie junto a la mesa de control, pero había bajado la mirada. Quizá estaba, por primera vez, confrontando su propio límite. Otros médicos susurraban entre ellos, pero nada que interrumpiera la vibración tenue de espera que impregnaba el ambiente. Fue en ese intervalo que Chung Long abrió los ojos. Fijó la mirada en el rostro de Jinchu nuevamente y, casi imperceptiblemente, frunció el ceño. Había algo allí, un leve estremecimiento en sus dedos tan pequeño, pero real. Él no hizo alarde. An simplemente se acercó y observó de cerca. Pasaron unos minutos y entonces los ojos de Jinchu se movieron ligeramente. Bajo los párpados cerrados An como si soñara. La enfermera a su lado lo notó. Abrió los ojos desmesuradamente y contuvo la respiración. El monitor cardíaco dio una leve oscilación. Tang Long posó la mano en el hombro de la enfermera y movió la cabeza levemente, como diciendo: esperan unos segundos más. Y entonces lo imposible ocurrió. Jinchu abrió los ojos, no de forma abrupta ni teatral. Fue un abrir lento, pesado, como quien retorna de un buceo profundo. Parpadeó 2 veces, confusa, moviendo la mirada por la sala hasta que sus ojos se detuvieron en el rostro de Tang Longa. Por un instante, no entendió. Luego, un destello de reconocimiento surgió, y poco después, lágrimas silenciosas corrieron por los costados de su rostro. No dijo nada. Él tampoco. Pero en ese instante, todos los presentes supieron. No había más espacio para la duda. Él la había traído de vuelta, y lo había hecho no con máquinas, ni con fórmulas, sino con verdad, con integridad y con amor. Un tipo de amor que, silencioso e inquebrantable, sobrevivió al rechazo, al abandono y al tiempo. El impacto de que Jinchu despertara fue profundo, pero nadie se atrevió a reaccionar con euforia. Era como si todos comprendieran que ese momento pertenecía solo a ella y a Tang Long. Ni siquiera la matriarca, que ahora lloraba en silencio aún arrodillada, se atrevió a acercarse. Jinchu seguía tendida, frágil, respirando con dificultad, pero consciente. Sus ojos ya no se apartaban de Tang Long, como si necesitara asegurarse de que él era real, de que no estaba soñando. Y allí, en medio del solemne silencio del salón, el tiempo pareció haberse congelado entre ellos. Tang Long, por su parte, permaneció quieto, de pie junto a ella, como una roca silenciosa que atravesó el tiempo y el desprecio para estar en ese preciso lugar. Sus ojos no llevaban triunfo ni revancha, solo un cansancio antiguo, de esos que solo se instalan en quien ya ha sufrido más de lo que puede contar.
Finalmente, habló un bajón solo para ella. ¿Has regresado? An Jin-Chu no pudo responder con palabras. Su garganta no emitía sonido, pero los ojos lo dijeron. Todo había arrepentimiento, sorpresa, gratitud y dolor acumulado en años de silencio. ¿Y Tang Long entendió? Siempre entendería. Él se inclinó. Levemente, tocó su brazo con gentileza y, sin aviso, retiró una a una las agujas que había colocado. Cada gesto fue preciso, ceremonial, como si cerrara puertas por donde su alma había regresado. Cuando terminó, cubrió su cuerpo con una sábana más gruesa y se apartó. No dijo nada más. Y entonces, para sorpresa de todos, se volvió hacia la matriarca, aún arrodillada en el centro del salón N-, y caminó en su dirección. La mujer levantó la mirada, con temor de lo que vendría. Pero, Tang Long, simplemente se detuvo ante ella y habló con una serenidad que atravesaba el pecho. Ella despertó por culpa de los demás. No por ti, aún hay mucho que necesita ser reparado. Y entonces extendió la mano, no en señal de ayuda, sino como quien entrega algo invisible. Quizá un recordatorio, quizá una sentencia. La matriarca dudó, luego asintió con la cabeza. Era la primera vez que veía a alguien inferior a ella y al mismo tiempo con más poder. Ese gesto, más que 1000 discursos, quedó grabado en todos los presentes. A partir de ahí, los desenlaces fueron rápidos, casi como si el encanto del momento no pudiera durar mucho más. Jin-Chu fue llevada a observación en un ala privada del hospital, rodeada de especialistas que ahora parecían más humildes, menos llenos de sí mismos. Nadie discutió las órdenes de Tang Long. Cada recomendación suya fue seguida con precisión, como si proviniera de una autoridad silenciosa superior a cualquier jerarquía formal. Pero él no se quedó para los aplausos, ni para los agradecimientos. Tan pronto se aseguró de que Jin-Chu estaba fuera de peligro inmediato, guardó su caja de madera, resguardó las herramientas con la misma reverencia que quien cierra un altar, y se dirigió a la salida. En el camino, se cruzó con Tang-U, su hermano de sangre, rival de alma. El encuentro fue breve, pero cargado de significados. Tang-U venía rodeado por 3 asistentes y un representante del consejo médico de la ciudad. Vestía una bata impecable, el pelo milimétricamente peinado y una mirada que mezclaba desprecio e inseguridad. ¿Crees que una escena como esta cambia algo?, le dijo, en un tono entre ironía y amenaza. Se olvidarán. Volverán a sus viejas costumbres. Tang Long lo miró durante 2 segundos y respondió solo con una pregunta. ¿Y tú? La frase cayó como plomo. Tang-U se rió sin gracia, intentando mantener la pose, pero estaba claro que algo en él había sido herido. Tal vez el hecho de que, a pesar de todos los títulos, seguía siendo incapaz de hacer lo que su hermano hizo, o tal vez solo era envidia. Pero Tang Long no se quedó a presenciarlo. Siguió andando. Cruzó el pasillo central, donde las cámaras aún estaban encendidas, donde las enfermeras cuchicheaban entre sí y los pacientes miraban con curiosidad a aquel hombre que parecía salir de un cuento antiguo. Al llegar a la puerta principal, lo sorprendió Gao Laifan, el jardinero, que esperaba de pie, sosteniendo un pequeño paquete. No tengo manera de agradecerte, pero preparé té de raíz de loto. Es lo mejor que puedo ofrecer. Tang Long tomó el paquete con ambas manos, hizo una leve reverencia y dijo: fuiste tú quien la salvó. Gao no entendió de inmediato. ¿Yo? Tang Long sonrió por primera vez, porque fuiste el primero en recordar lo que es ser humano, y se fue. No subió al jeep que lo trajo. Simplemente caminó por la avenida ancha hasta desaparecer entre la multitud. ¿Cómo llegó? Se fue discreto, pero inolvidable, y aún sin dejar nombre, ni teléfono, ni registro. Todos allí sabían que habían presenciado algo mayor que la ciencia o el estatus. Habían visto la integridad viva y respirando, y eso nadie allí lo olvidaría tan pronto. Al día siguiente, los titulares estampaban lo improbable: mujer en coma despierta tras intervención del legendario ciudadano común. Tang Long reaparece en evento médico y sacude a la élite de la provincia. Familia Song se inclina ante curandero desconocido. Lo que la prensa no sabía o no supo narrar era que la verdadera revolución no había ocurrido frente a las cámaras. Se manifestaba ahora, silenciosa, en las expresiones y actitudes de quienes estuvieron presentes en ese salón. No era solo la recuperación de Jin-Chu lo que sorprendía, sino la forma en que todos se vieron obligados a mirar dentro de sí mismos. El Dr. Su, por ejemplo, que hasta entonces se burlaba de todo lo que estaba fuera de los protocolos estadounidenses, canceló su viaje a la conferencia de Zúrich y pasó los 3
Días siguientes, atendiendo pacientes en áreas comunitarias que antes evitaba, fue visto incluso tomando café con enfermeras, algo impensable una semana antes. La joven recepcionista que reveló haber sido ayudada por Jin-Chu volvió a trabajar, esta vez recontratada por un ala pediátrica que ahora hacía cuestión de tener gente de verdad en la atención. Y el jardinero Gao Laifan comenzó a ser saludado por directores, fue entrevistado por periódicos y, más que eso, empezó a ser escuchado, como si de repente todos hubieran percibido que allí había alguien cuya sabiduría no provenía de diplomas, sino de cicatrices. En cuanto a la matriarca Song, nadie sabe exactamente qué se rompió dentro de ella ese día, pero las señales eran claras. San, por primera vez en 40 años, renunció al cargo de presidenta de la Fundación Médica de la Familia, nombrando en su lugar a una joven doctora graduada en medicina rural, la misma a quien rechazó años antes por no tener apellido importante. La transformación fue sutil, pero real, como una grieta que abre paso a la luz. Y aunque muchos volvieran a la rutina antigua con el tiempo, en ese breve lapso de días, el nombre de Tang Long se pronunciaba con una reverencia que no nacía del miedo, sino de la admiración. Él no había pedido nada, no había exigido reconocimiento, no cobró nada por sus servicios, y quizás por eso, todo lo que hizo dolió tanto en quienes siempre vivieron a base de contratos, intercambios y acuerdos. Tang Long los había sanado no solo en el cuerpo, sino en la manera en que miraban el mundo. Jin-Chu permaneció en recuperación durante 2 semanas. Hablaba poco, pero estaba lúcida. Rechazaba entrevistas, flores, regalos. No quería escuchar de la prensa lo que vivió en la sombra. Todo lo que pedía era silencio. A veces pedía quedarse sola. Otras aceptaba escuchar música antigua en bajo volumen. El único objeto que mantenía siempre consigo era una hoja de papel doblada en 4, algo que, según la enfermera, Tang Long dejó junto a ella en el segundo día, cuando volvió discretamente al hospital para verla dormir. Nadie sabía qué había allí, y ella nunca lo contó. Lo que se sabía es que, desde aquel día, Jin-Chu dejaba de llorar por las noches. Cuando tuvo fuerzas suficientes para caminar, el primer lugar que pidió visitar fue el patio del hospital, donde el jardinero cuidaba las plantas. Gao no supo cómo actuar. Intentó ocultarse tras una hilera de bambúes, pero ella lo llamó por su nombre. El nombre completo. Gao Lifan, dijo, con voz aún ronca. Te recuerdo, me dijiste una vez que las flores entienden el silencio. Creo que finalmente entendí lo que quisiste decir. Él sonrió y por primera vez vio que los ojos de ella ya no llevaban aquel brillo de obligación, de esfuerzo por agradar. Había calma, había paz. Se sentaron juntos en el banco de piedra bajo el árbol del centro, que Jin-Chu un día donó en memoria de su abuela. Ella contó que, durante el coma, no soñó con luces ni ángeles, sino con momentos simples. Una tarde de viento en una feria, el olor del arroz cociéndose en la infancia, la sensación de manos cálidas sobre su pecho. Creo que me trajeron de vuelta los recuerdos humanos, dijo, y eso, hoy, vale más para mí que toda la herencia de mi familia. Gao no respondió con palabras, solo ofreció una taza de té y los dos bebieron en silencio, como viejos amigos que no necesitan explicarse nada. Al salir de allí, Jin-Chu pasó por pasillos donde antes era reverenciada como heredera de la Mayo, era dinastía médica de la provincia menos, y donde ahora era saludada con un gesto tímido, sincero, casi cómplice. Sabían que ella había despertado diferente, ya no como alguien por encima, sino como alguien entre. Jin-Chu sabía que no vería a Tang Long pronto, pero en su corazón algo le decía que él no se había ido, que de alguna manera estaba en cada elección simple que alguien hiciera por bondad. Y esa tal vez era la mayor cura de todas, la conciencia de que el mundo cambia, aunque despacio, cuando alguien tiene el valor de ser verdadero hasta el final. Mientras la ciudad se adaptaba lentamente al rastro silencioso dejado por Tang Long tras bambalinas en las instituciones médicas, políticas y empresariales, su nombre se convirtió en un dilema. Nadie sabía con certeza cómo reaccionar ante alguien que rechazaba cualquier tipo de validación pública. Las revistas científicas querían entrevistarlo, pero no sabían dónde encontrarlo. Grupos de investigación trataron de reclamar sus métodos, pero no lograban reproducirlos. Los consejos de medicina, incómodos, crearon comisiones para evaluar la legitimidad de las prácticas aplicadas durante el episodio del coma de la señora Song, pero todo sonaba a intento de mantener el control sobre algo que nunca les perteneció. En el fondo, sabían que estaban ante una anomalía, alguien que no encajaba en ninguno de los rótulos. Tang Long no era solo un médico,
Era una ruptura, y tal vez eso era lo que más les molestaba. No podían despedirlo, ni ascenderlo. No podían comprarlo, ni desacreditarlo. Y por eso, con el paso de los días, comenzaron a hacer lo que los poderosos siempre hacen cuando no logran dominar a alguien. Fingieron que no existía. Su nombre desapareció de los titulares. Las imágenes grabadas fueron archivadas. Los informes oficiales omitieron su presencia. Pero en las conversaciones entre enfermeras en los pasillos, entre pacientes en las salas de espera, entre jóvenes médicos con nuevo brillo en los ojos, Tang Long continuaba vivo. Se convirtió en una historia susurrada, un mito urbano con dirección real. Hasta había quien decía que él aparecía de vez en cuando en aldeas distantes, curando a niños con enfermedades raras, dejando una rama de flor de invierno sobre la mesa y marchándose antes del amanecer. Era difícil confirmarlo, pero nadie se atrevía a negarlo. Y ese silencio resultaba más elocuente que cualquier homenaje público, porque todos sabían, Tang Long no había desaparecido. Simplemente volvió a hacer lo que siempre hizo, cuidar de los demás, lejos de los focos, en una aldea olvidada entre colinas silenciosas y campos de trigo. Muy lejos de los rascacielos de Nan, una señora de cabellos blancos y ojos vidriosos sostenía una carta amarillenta. Estaba sentada a la sombra de una morera, leyendo por 10ª vez aquellas líneas escritas a mano. La caligrafía era firme, pero había algo de cansancio en las curvas de las letras. Madre, decía la primera línea, si estás leyendo esto, es porque no volví. Y si no volví, es porque elegí seguir otro camino. Era la madre de Tang Long, abandonada por su propia familia, cuando su hijo decidió no seguir los caminos tradicionales del clan Tong. Ella vivía sola, sustentada por la huerta que mantenía con sus propias manos. Durante años, escuchó en la aldea que su hijo era un fracaso, un desertor, un insensato que cambió el prestigio por la soledad. Pero nunca creyó eso. Supo, desde niña, que había algo distinto. En la carta continuaban: sé que nunca te dio orgullo a los ojos de los demás, pero espero que en el silencio hayas sentido que lo que hice fue por algo mayor, no para ser aclamado, sino para no perderme a mí mismo. Ella lloraba con el papel junto al rostro. Hoy, más que nunca, extraño tu voz diciéndome: haz lo correcto, aunque nadie vea. Lo hice. Madre, Anais, lo correcto. Al final, una flor seca estaba prendida entre las páginas, una flor de invierno, de esas que solo crecen en lugares de clima extremo y cuidado profundo. Era la misma que Tang Long colocaba en las puertas de las casas donde pasaba, como señal de que allí alguien había sido tocado por la compasión. La madre lo reconoció al instante. Abrazó la carta como quien sostiene a un hijo en el regazo y susurró: has regresado, aunque no hayas vuelto. Allí, sola en el banco de madera, cerró los ojos y sonrió. Por primera vez en años, no se sentía olvidada. Sabía que donde quiera que él estuviera, Tang Long aún caminaba. No por gloria, ni por revancha, sino para mantener encendida la llama de aquello que el mundo intentaba apagar en el valor de ser íntegro. Mientras la mayoría de la gente asociaba el nombre de Tang Long con la curación milagrosa de Jinchu, lo que pocos sabían era que aquel día en el salón central no había sido el momento más difícil de su vida, solo el más visible. El verdadero momento decisivo, el que moldeó la forma en que pasó a vivir, ocurrió años antes, en una noche helada, cuando todavía no era nadie más que el hijo renegado con un diploma colgado en la pared de barro de una choza. Había pasado todo el día intentando salvar a una niña de 5 años que sufría de una fiebre resistente, sin recursos, sin apoyo, solo con sus propias manos y un puñado de raíces recogidas en el campo. Cuando ella murió, cerca de la medianoche, en sus brazos, Tang Long se quedó sentado durante horas junto a la puerta de la casa de sus padres, cubierto de sudor frío y barro, mirando el suelo como si quisiera cavar con los ojos un agujero para desaparecer. Fue esa noche cuando decidió que nunca más respondería a nombres ni cargos. No quería ser reconocido por estatus. Quería ser recordado, si acaso lo era, por la integridad con que enfrentaría cada vida ante él. A la mañana siguiente, escribió por primera vez el nombre persona común en una receta improvisada, con letras simples, casi humildes. Y desde ese momento, descartó toda vanidad. Se convirtió en el médico que caminaba horas a pie para atender a un paciente
que dormía en graneros, que comía donaciones y que rechazaba el dinero de cualquiera que intentara comprarlo con cifras en lugar de humanidad. Fue en ese anonimato que Tang Long creció, no en las redes sociales, ni en eventos médicos. Creció en los ojos de quienes volvían a respirar, en los abrazos de los padres que ya habían perdido la esperanza, en las manos que lo sostenían mientras el dolor pasaba. Y por eso, años después, aún rodeado de cámaras, no se conmovió, porque ya había estado en el fondo, ya había fracasado, ya había sentido el sabor de la impotencia y supo, en ese instante, que el verdadero poder no proviene de salvar vidas, proviene de negarse a abandonarlas. El tiempo pasó. La historia de Tang Long se convirtió en susurro en pasillos, tema de textos académicos sin firma e inspiración para generaciones que buscaban sentido en medio de la frialdad vertiginosa de la medicina moderna. Ya nadie sabía con certeza dónde estaba. Algunos decían haberle visto en la frontera con el Tíbet, cuidando refugiados. Otros decían haberlo encontrado en una comunidad pesquera del sur, atendiendo ancianos con aceite de pino y música. La verdad es que Tang Long no tenía morada fija. Llevaba la caja de madera como único compañero fiel y dormía donde hubiese silencio suficiente para escuchar la respiración del mundo. Y aún desaparecido de los reflectores, su presencia se sentía donde menos se esperaba, cuando un hospital del interior dejaba de cobrar por partus simplis, cuando un estudiante de medicina renunciaba a un intercambio millonario para hacer prácticas en una clínica de barrio, cuando una enfermera recibía elogios por escuchar antes de diagnosticar. Era en esos gestos pequeños que Tang Long se hacía presente, sin aparecer, sin firmar pero siempre allí. A veces, alguien encontraba una flor de invierno dentro de un armario de medicamentos o un papelito sin remitente pegado en la puerta de un centro de salud. Eran señales, marcas sutiles de que él aún andaba por allí, como un recordatorio de que existe otra forma de cuidar, una forma que exige menos tecnología y más escucha, menos currículum y más compasión. Y así, el mito de Tang Long se mezcló con la realidad. Ya no importaba lo que era hecho o leyenda, importaba el efecto, y ese era indudable. Jinchu, ahora completamente recuperada, abrió una fundación para llevar atención médica gratuita a las regiones más desatendidas de la provincia, bautizándola no con su propio nombre, sino con 3 palabras simples: Anclínica Común Tang. Rechazó el cargo de directora, prefirió trabajar como voluntaria. Quería, como él, ser solo una más, invisible cuando era necesario, firme cuando hacía falta. En las paredes de la clínica no había cuadros de honor, solo frases cortas, escritas a mano, esparcidas por los pasillos. Escucha antes de recetar. Curar es también callar contigo. ¿Qué harías si fuera tu hijo? Era allí donde su legado florecía, no en medallas, ni en diplomas, sino en la forma en que una mirada se demoraba más en un paciente, en el tiempo que alguien tomaba para lavarse las manos con calma antes de tocar una herida, en la manera en que los recién graduados aprendían a preguntar ¿dónde te duele más? Y esperaban la respuesta completa. En uno de esos días comunes, de esos en que nadie espera que suceda algo grandioso, Tang Long reapareció. No en una sala iluminada, ni en un auditorio lleno de espectadores, sino en una pequeña escuela rural, donde una niña de 9 años se había desmayado durante la clase y el único puesto de salud más cercano quedaba 2 horas por camino de tierra. La directora, en pánico, intentó llamar a emergencias, pero la señal de teléfono era inestable. Uno de los profesores corrió hasta la aldea vecina en busca de ayuda, y fue en ese intervalo que él apareció. Bajó por el sendero trasero como si conociera el camino, cargando su vieja caja, con los pasos lentos y la mirada atenta. Nadie lo reconoció de inmediato. Era solo un hombre con el rostro curtido por el sol y la ropa sucia de camino. Pero cuando se arrodilló junto a la niña y pidió un paño limpio, una cuchara de madera y silencio. El tipo de silencio que solo respeta a quien comprende que algo sagrado está ocurriendo. Todos se detuvieron. En pocos minutos, revirtió la situación de la niña con una mezcla de masaje cardíaco suave, acupresión y un caldo tibio de raíces que había preparado días antes, sin saber para quién sería. Cuando ella abrió los ojos, agitada, con el rostro pálido y asustado, él simplemente sonrió y dijo: «Está todo bien, solo necesitabas descansar del mundo un instante». Los profesores, atónitos, querían saber quién era, cómo había llegado, de dónde venía, pero Tang Long rechazó cualquier conversación larga. Solo pidió agua, descansó media hora bajo un árbol y al levantarse dejó sobre el pupitre de la niña un pequeño papel doblado. Más tarde,
Cuando ella misma abrió la nota, encontró solo una frase: «Antienes. Tiempo, no necesitas correr para ser grande». Esa niña crecería, estudiaría medicina y un día regresaría a la misma escuela como médica voluntaria. Cuando le preguntaban por qué eligió esa profesión, siempre respondía: porque un día alguien que nadie conocía me vio. Esa era la huella que Tang Long dejaba, invisible, pero imposible de borrar, como huellas en el agua, y así el nombre de él comenzó a ser contado en forma de relato, ya no por las instituciones, sino por la gente. Las historias comenzaban siempre con un «no sé si es cierto», pero y terminaban con un suspiro emocionado, casi siempre seguido de silencio. En callejones, en autobuses, en campos, en hospitales improvisados, Tong Long era el nombre que la gente pronunciaba cuando quería describir lo imposible hecho real. Pero aún con toda esa presencia difusa, nadie sabía dónde vivía, si aún estaba vivo, si algún día volvería. Era como si hubiera pasado a formar parte de una capa más profunda del mundo, esa donde viven los que no buscan aplausos, sino justicia. Cierta vez, en un simposio de medicina alternativa, un especialista europeo presentó una técnica que, según él, revolucionaría el tratamiento de enfermedades autoinmunes. Cuando uno de los oyentes preguntó si se había inspirado en los estudios de cierto ciudadano común, el ponente sonrió y respondió: solo repetí lo que aprendí de un campesino chino. Chino no dejó nombre. En otro rincón del mundo, una enfermera en Bogotá aplicaba una rutina de atención que llamaba protocolo Tang, escuchar 5 minutos en silencio antes de cualquier pregunta. Y en las redes, aunque sin pruebas concretas, muchos compartían fotos borrosas de alguien parecido a él cruzando puentes colgantes, atendiendo en barcos, caminando por aldeas. Era siempre el mismo perfil: un hombre alto, rostro cansado, mirada serena y una bolsa de cuero al hombro. Y aún si ninguna de esas imágenes se confirmaba, servían como recordatorio de que Tang Long existía no solo como individuo, sino como idea. La idea de que es posible vivir sin vender el alma, de que la medicina todavía puede hacerse con las manos y con el corazón, y de que, sobre todo, la dignidad no necesita escenario. En medio de un mundo obsesionado con métricas, me gusta y diplomas enmarcados, él seguía siendo la excepción que se volvía regla en la vida de quienes tocaba. No era mártir, no era santo, era solo un hombre que decidió, un día, que vivir con integridad valía más que ser aceptado. Y por eso, aunque nunca más fuera visto, nunca más sería olvidado, porque Tong Long no curaba solo enfermedades, curaba el tipo de herida que las palabras no alcanzan, esas que nacen cuando uno se olvida de lo que realmente importa. En la ciudad de Nan, años después de los sucesos en el Salón Central, el nombre de Tong Long aún resonaba como un secreto compartido entre quienes habían cambiado por causa de él. No era algo dicho en voz alta, ni recordado en fechas conmemorativas. Era algo más íntimo. Se había convertido en una referencia emocional. En hospitales, jóvenes médicos que ni siquiera habían nacido cuando él se marchó de la capital comenzaron a pedir hacer prácticas en aldeas. No por currículo, sino por vocación. Quiero aprender como él aprendía, decían. Y aunque no hubiera registro oficial de técnicas específicas, lo que movía a esos profesionales era una idea gala de que la empatía es un instrumento de precisión más potente que cualquier bisturí. La clínica común Tang creció, desplegando pequeñas sucursales por las provincias vecinas. Ninguna tenía fachada lujosa. Eran modestas, con mobiliario reutilizado, paredes desconchadas y cuadros hechos por pacientes en talleres de pintura. Pero dentro de cada una había un código silencioso. En todos los que entraran allí serían escuchados. No importaba si tenían dinero, apellido o seguro. Importaba si respiraban. Jinchu, que ahora actuaba casi como guardiana de ese legado, rechazaba todas las invitaciones a cargos políticos. Decían que podría ser ministra de salud, que tenía carisma, que la gente la adoraba, pero ella siempre respondía: quien cuida con las manos no necesita oficina. Su tiempo se dividía entre consultas, entrenamientos y visitas discretas a hogares que jamás recibirían titulares. Y cada vez que preguntaban por Tong Long, ella sonreía. Esa sonrisa contenida de quien guarda algo sagrado, y respondía con la misma frase: él me enseñó a volver. Era una frase que nadie entendía completamente, pero todos respetaban, porque quien sobrevive a la muerte, aunque sea solo en el alma, entiende el peso de estar vivo con intención. Jinchu, ahora,
Vivía con intención. Cada gesto suyo, cada escucha, cada silencio elegido era un homenaje a quien le devolvió la oportunidad de ver, no con los ojos, sino con el corazón. En la transición de un nuevo año, cuando la mayoría de las ciudades se llenaba de fuegos artificiales y promesas vacías, algo diferente ocurrió en la aldea donde nació Thang Long Ampor. Primera vez en décadas, los pobladores se reunieron voluntariamente para restaurar la antigua casa donde él creció. No había placas, ni eventos oficiales. Solo vecinos, niños, ancianos y algunos viajeros que escucharon sobre el lugar y decidieron ayudar. Limpiaban con cuidado, pintaban las ventanas, recogían piedras del jardín con reverencia silenciosa. Su madre ya no vivía allí, pero dejó instrucciones con la vecina más cercana. Ansí, algún día él vuelve. Quiero que encuentre la casa respirando. Nadie sabía si Thang Long vendría, pero todos actuaban como si sí. Se creó una pequeña biblioteca en el cuarto donde él estudiaba, solo con libros donados. No había sistema digital, ni etiquetas, solo notas escritas a mano en las portadas. Este libro me curó de algo. Este me hizo ver el mundo de otra manera. Este me hizo recordar que no estoy solo. En la cocina, dejaron un viejo hervidor de hierro fundido sobre la estufa de leña y un cuaderno de recetas con tés medicinales anotadas por moradores que fueron tratados con algún método aprendido en las visitas de Thang Long. Junto a la puerta de entrada, fijaron un tablón de madera con la inscripción en casa del común. Aquí se vive despacio. Y aunque él nunca regresara, todos sabían que algo de él permanecía allí, en el olor de la tierra húmeda, en el silencio del atardecer, en el cuidado con que se guardaban los zapatos antes de entrar. Era como si su presencia se hubiera extendido tan profundamente que ahora formaba parte de la madera, del viento, de la rutina. Niños que nunca lo vieron sabían su nombre de memoria. Adolescentes escribían redacciones soñando con encontrarlo. Y adultos que antes corrían tras el estatus, ahora aprendían a detenerse. Solo detenerse para escuchar. Nadie fingía que él era perfecto. Conocían sus ausencias, sus silencios, sus renuncias. Pero tal vez eso era lo que más los tocaba. Thang Long había elegido un camino difícil, no para parecer virtuoso, sino porque era el único que tenía sentido, para quien no quería perderse a sí mismo. Y era precisamente ese camino el que ahora inspiraba a tantos otros a recorrerlo. Cierta noche, ya al final de un invierno riguroso, llegó una carta a la sede de la clínica como un ton. No tenía remitente, solo un sobre simple, sellado con cera azul y la impresión de una flor de invierno en relieve. Jinchu estaba de guardia ese día. Tomó el sobre sin prisa, como quien ya lo esperaba. Entró en la pequeña sala de descanso, encendió la lámpara y con manos firmes rompió el lacre. La carta tenía solo 3 frases, escritas a mano, con esa caligrafía que ella jamás olvidaría. La vida es más frágil de lo que pensamos, pero también más obstinada de lo que merecemos. Enseña esto a los demás. En estoy bien. No había firma, pero no era necesario. Jinchu apoyó el papel en el pecho, cerró los ojos y sonrió con una serenidad que hacía mucho tiempo no sentía. Era él en Vivón, en algún lugar, continuando lo que empezó. En ese mismo instante, como en un gesto, reflejo, se levantó, salió al patio de la clínica y miró al cielo. Estaba despejado, inmenso, salpicado de estrellas. Una brisa suave soplaba, como si el propio mundo hubiera leído la carta con ella. Y por primera vez en mucho tiempo, sintió que no necesitaba buscarlo más. No era un fantasma, ni un héroe, era un hombre. Y los hombres verdaderos no desaparecen, solo siguen su camino fuera del alcance de las luces. Cuando regresó al interior, guardó la carta en un cajón con llave, donde solo tenía 2 cosas: una pequeña piedra de río, de la infancia, y un viejo papel que decía: vuelve cuando sientas que estás lista. A la mañana siguiente, imprimió una copia de la carta y la pegó en la pared de la sala de espera, justo al lado del dispensador de agua, no enmarcada, solo con cinta adhesiva. Quien leyera entendería o no, pero ellas sabían eso bastaba. En el otro extremo del país, en un camino de tierra que bordeaba una plantación de té, Thang Long caminaba. El mismo abrigo gris, la misma bolsa de cuero desgastado, los mismos pasos cadenciosos. Su rostro estaba más marcado. Las arrugas ahora contaban historias en silencio, pero sus ojos seguían atentos, como si vieran más allá del paisaje. Ese día específico había pasado por una aldea donde niños tenían heridas en los pies por andar descalzos sobre el hielo. Pasó horas limpiando, calentando, improvisando pomadas con miel, raíces
y aceite de jengibre. No pidió nada a cambio, solo dijo a una madre en protege sus pies: es por donde camina el futuro. La mujer lo agradeció con lágrimas en los ojos y trató de ofrecerle huevos cocidos. Él aceptó uno, se sentó a la orilla del río y lo comió en silencio. Más tarde, cuando el sol ya se ocultaba, llegó a un pequeño templo abandonado en lo alto de una colina. Subió los escalones despacio, como si cada uno fuera un encuentro con sí mismo. Dentro, encontró solo polvo, ventanas rotas y una sensación profunda de paz. Se sentó en el suelo, cruzó las piernas y sacó de la bolsa un cuaderno grueso de tapa negra. Lo abrió en la última página escrita y allí, a la débil luz del atardecer, comenzó a escribir: hoy vi a una niña de 6 años sonreír con los pies vendados. Fue como ver al mundo decir: aún vale la pena. Luego, hojeó las páginas anteriores, cientos de ellas, llenas de anotaciones breves de momentos como ese. No había fechas ni lugares, solo relatos de cosas pequeñas, pero gigantes. Thang Long no escribía para que lo leyeran, escribía para no olvidar el porqué. Cerró el cuaderno, lo guardó con cuidado y se tendió en el suelo frío, con la cabeza sobre la bolsa. Antes de dormirse, miró por última vez el techo del templo y susurró: mientras haya alguien que duela, aún tengo a dónde ir. Y se durmió, sin miedo, sin prisa, como quien carga el mundo, pero aprendió a dejarlo ligero. En las semanas que siguieron a la llegada de la carta, empezó a ocurrir una sutil transformación en la rutina de la clínica común Tong. No fue algo inmediato o drástico, sino un cambio que parecía venir desde dentro, como si el eco de ese mensaje hubiera alterado la forma en que todos allí veían su propio trabajo. Médicos recién graduados comenzaron a quedarse más tiempo con cada paciente, incluso si la fila era larga. Enfermeras dejaban notas en las camas en Eres: más fuerte de lo que crees, o gracias por confiar en mí. Voluntarios empezaron a surgir espontáneamente, gente de la comunidad, estudiantes, jubilados, que acudían no por currículo, sino por querer ser parte de algo que aún creía en el cuidado. Jinshu, por su parte, se convirtió en una figura casi mística para quienes llegaban, no por ostentar autoridad, sino justamente por no necesitarla. Atendía a los niños como si fueran suyos, barría el suelo con la misma dedicación con que trataba una infección grave. Solía decir que la dignidad vive en los detalles, y por eso nada pasaba desapercibido. Cuando un paciente se quejaba de dolor, ella preguntaba primero si había dormido bien. Cuando una madre lloraba por no poder pagar, preguntaba si había comido. La salud para ella era más que ausencia de enfermedad, era presencia de cuidado. Y fue en ese ambiente que surgió un nuevo ritual cada viernes por la tarde. Los profesionales de la clínica se reunían en círculo en el patio interno, sentados en el suelo, para leer cartas dejadas por pacientes o familiares. Algunas traían agradecimientos sencillos, otras historias largas, y entre una lectura y otra siempre surgía la pregunta que nadie sabía responder con certeza: ¿creen que él volverá? Jinshu sonreía con los ojos y, al terminar cada ronda, decía: solo en él ya volvió. Está en cada uno de ustedes, y quizás fuera verdad, porque la figura de Thang Long ya no era solo un hombre, era un símbolo a un norte silencioso, un recordatorio de que no hace falta salvar el mundo entero, basta con salvar el momento. En una tarde nublada, mientras el cielo teñía la ciudad de tonos de gris y ámbar, Jinshu se sentó sola bajo el mismo árbol, donde, años atrás, habló con el jardinero Gao Laifun. Allí no estaba ya, se había retirado y regresado al campo, dejando para ella un retoño de la flor de invierno que ambos plantaron juntos. La pequeña flor que brotaba en contra de todas las predicciones en la maceta de cerámica junto al banco. Era el símbolo perfecto de todo lo que habían construido en algo improbable, pero real. Jinshu observaba las hojas moverse con el viento y pensaba en cómo todo había cambiado. Por dentro, por fuera, seguía habiendo pobreza, seguía habiendo injusticia, seguía habiendo cansancio, pero había también algo más. Había propósito, había red, había gente ayudándose. Y en ese vaivén silencioso entre el dolor y la esperanza, ella comprendió algo que nunca había logrado verbalizar. Thang Long no quería que el mundo fuera salvado por él. Quería que el mundo aprendiera a salvarse solo, con pequeñas decisiones diarias. Junto al árbol reposaba el libro de notas que ella misma había comenzado a escribir, inspirada en el cuaderno que él dejó una vez sobre su mesa, ese con relatos de momentos y personas. En su cuaderno, ella no contaba historias de grandes curaciones,
sino de cosas que nadie notaba. La abuela que llevó al nieto a curar la herida y se quedó 2 horas sentada solo para hacerle compañía a la recepcionista. El niño con autismo que dibujó el mapa de la clínica entero de memoria. La adolescente que intercambió una consulta médica por un abrazo. Ella lo escribía todo, con fecha, con hora, con sentimiento, porque había aprendido que historias así son lo que nos impide endurecernos. Y en ese atardecer, con el sonido de las hojas, de los pasos a lo lejos y del corazón en paz, escribió una última frase antes de cerrar el cuaderno. El bien no grita, pero quien aprende a escuchar nunca olvida su sonido. Y cuando alzó la mirada, juró haber visto una silueta al final del pasillo de la clínica. Alta, de espaldas, con un abrigo grisa. No corrió hacia allá, no gritando. Solo se quedó, en silencio, con una leve sonrisa, porque sabían él no necesitaba estar allí para hacerse sentir. Y tal vez ese fuera el mayor aprendizaje de todos. En la primavera siguiente, ocurrió algo curioso. Un grupo de estudiantes de medicina, inspirados por las historias que circulaban sobre Thang Long, organizó una jornada voluntaria por las regiones más aisladas de la provincia. No había patrocinio ni estructura, solo mochilas, kits de primeros auxilios y cuadernos para anotar lo que aprendieran. Era un proyecto modesto, pero pronto cobró fuerza. Más estudiantes se unieron. Enfermeras jubiladas, parteras, fisioterapeutas, psicólogos, y en pocos meses formaron una especie de caravana itinerante de atención, sin sede fija, sin uniformes, sin burocracia. Solo el deseo sincero de llegar donde nadie llegaba. Llamaron a la iniciativa a Camino Común y en cada parada contaban las historias de donde todo comenzó. No como si Thang Long fuera un mito, sino como si fuera un espejo, un recordatorio de que cualquiera, en cualquier lugar, con el mínimo de conocimiento y el máximo de presencia, puede hacer la diferencia. Una de las integrantes, una joven llamada May, escribió en su diario después de un día extenuante en una comunidad ribereña. Hoy vi a un anciano llorar solo porque alguien le midió la presión con amabilidad. Dijo que nunca nadie lo había tocado con tanto cuidado. Creo que ahora entiendo lo que es ser útil. Esa era la semilla que Thang Long plantó. Una cultura de cuidado que no se basaba en eficiencia, sino en humanidad. La caravana crecía sin que él lo supiera. O tal vez lo supiera así, de algún modo. Quizá lo percibiera en su espalda el peso ligero de saber que el mundo estaba, poco a poco, cambiando no por decreto, sino por contagio. Un contagio silencioso de gentileza, compasión y verdad. Y así, aunque él no lo supiera, esas personas continuaban lo que él había comenzado, no con discursos, sino con manos firmes y ojos que veían más allá de los síntomas. Porque habían aprendido, con él o con las historias sobre él, que la curación empieza cuando alguien decide no pasar de largo. En la última página del último cuaderno de Thang Long, ese que cargaba consigo desde el día en que decidió nunca más ser llamado doctor, había solo una frase. La escribió en una madrugada lluviosa, refugiado bajo un techo de paja, después de haber asistido a un matrimonio de ancianos que vivían en lo alto de una sierra y que, durante días, fueron ignorados por los servicios de emergencia. No escribió sobre los síntomas ni sobre medicamentos, solo esa frase, con letras pequeñas, casi tímidas, como si no quisiera ocupar mucho espacio en al final. Lo único que vale es en quién nos convertimos mientras ayudamos a alguien a cruzar. No dejó testamento, ni herederos, ni seguidores oficiales, pero su ausencia era tan llena de presencia que, donde quiera que pasó, nada volvió a ser igual. Las casas cambiaban, las personas cambiaban, las prioridades cambiaban, y aunque nunca más fuera visto, su historia seguía viva, no como un cuento de milagros, sino como un recordatorio constante de que todavía hay elección, todavía hay otro camino, todavía hay siempre una forma de volver a uno mismo. Basta con escuchar atentamente. Thang Long no quería ser recordado como un héroe. Quizá por eso desapareció poco a poco, como brisa que se esfuma entre los árboles sin hacer ruido. Él sabía que los héroes son fáciles de adorar, pero difíciles de imitar. Y todo lo que quería era que la gente lo imitara, aunque se sentara junto a quien llora. Que hiciera preguntas sencillas, que cuidara con verdad. Por eso se marchó y por eso permaneció. Como permanecen los vientos antiguos, que nadie ve, pero todos sienten. Cómo permanecen las enseñanzas correctas, que atraviesan generaciones sin necesitar nunca un nombre. Porque Thang Long no fue una leyenda. Fue solo alguien que tuvo el valor de ser profundamente humano. Y por eso mismo,
inolvidable años pasaron. La historia de Tong Long cruzó fronteras, idiomas y generaciones. Algunos lo estudiaban como fenómeno filosófico, otros como símbolo de contracultura médica. Pero para los pocos que realmente cruzaron su camino, él no era símbolo de nada, era recuerdo, era toque, era voz baja y firme diciendo: Anne, estoy aquí. En un simposio de medicina integrativa en Kioto, un profesor ya anciano, que había coincidido con Tang Long en un campo de refugiados 10 años antes, contaba a sus alumnos una historia que guardaba como secreto. Él trató a mi esposa cuando nadie más sabía qué hacer, pero no usó medicina ni agujas. Solo se quedó sentado al lado de ella 2 horas seguidas, sosteniendo su mano. Ella mejoró al día siguiente, no por la cura física, sino porque volvió a creer que su dolor era real. Al final de la charla, cuando le preguntaron qué aprendió de eso, respondió que estar presente es una forma avanzada de medicina. En otra esquina del mundo, en una ciudad pequeña de Argentina, un grupo de enfermeras creó un jardín de plantas medicinales con placas que no llevaban el nombre científico, sino frases sobre lo que cada planta simbolizaba para el miedo de perder, para el dolor que ningún analgésico quita, para recordar que alguien se preocupa. En el centro del jardín, una piedra con el nombre Tong Long. Cuando las cuestionaban sobre el origen de la idea, respondían: solo fue la forma que encontramos de cuidar como él cuidaba. Era eso. En el fondo, Tong Long se convirtió en verbo, acción, práctica. Ni quienes lo conocieron sabían que eso lo habría hecho sonreír, porque, más que ser admirado, él quería que el cuidado se extendiera. No en teoría, sino en gesto, como una hoguera silenciosa que pasa la llama de mano en mano, sin jamás necesitar luz propia, porque su luz ahora vivía en los demás. Y en un día común, de cielo despejado y viento suave, nació un niño en la clínica común Tong. No era el primer parto realizado allí, ni sería el último, pero algo en esa mañana parecía distinto. La madre, una joven sin recursos que vino de lejos, sostenía al recién nacido con manos temblorosas, mientras Jinchu cortaba el cordón umbilical con el mismo cuidado de siempre. El bebé lloraba con fuerza saludable, y cuando el equipo le preguntó cómo quería llamarlo, la joven vaciló. Luego sonrió entre lágrimas y dijo: quiero darle el nombre de alguien que salvó vidas sin pedir nada a cambio, que enseñó a mi padre y a mi hermano, y ahora me dio la oportunidad de traer a mi hijo al mundo en paz. Jinchu se acercó, tocó suavemente el rostro del niño y preguntó, en un susurro: ¿Tang? La madre asintió, emocionada, y en ese instante el tiempo pareció detenerse, no por el nombre, sino por todo lo que él llevaba consigo. Tang Long se había ido quizá para siempre, quizá solo por un tiempo, pero allí, en esa sala iluminada por la luz de la mañana, su nombre volvía a la vida, no como memoria, sino como semilla. Una nueva generación comenzaba, y el mundo, aunque repleto de prisa, de dolor y de desencuentros, ganaba una nueva oportunidad, porque donde haya alguien que escuche antes de hablar, que se arrodille antes de juzgar, que se ofrezca antes de cobrar, allí Tong Long seguirá existiendo, no como leyenda, no como héroe, sino como lo que siempre fue, una persona común, con un corazón extraordinario. Y tal vez sea eso lo que el mundo más necesita, de gente que elija todos los días no brillar, sino calentar. Y al final de todo, cuando pregunten ¿qué fue de Tang Long?, la respuesta será sencilla y verdadera: él está donde el cuidado perdura,